Principios sectoriales de la deontología jurídica. Desde el punto de vista jurídico, principio son los fundamentos o reglas por los que se rige el derecho, la razón de su existencia o los baluartes que le dan vida, pudiendo ser considerados como generadores del derecho y como reveladores del mismo. Debemos entender por principios de la deontología jurídica como el fundamento, aforismos y criterios fundamentales que informan el origen, desenvolvimiento y ámbito de aplicación de la deontología jurídica. De los principios sectoriales destacamos los siguientes: el principio de independencia, libertad, dignidad y decoro, diligencia, desinterés, corrección, información, reserva, secreto profesional, lealtad procesal, por último, el de colegialidad. Principio de independencia. Se entiende por principio de independencia como la ausencia de toda forma de injerencia, interferencia, de vínculos y de presiones cualesquiera que éstas sean provenientes del exterior y que tiendan a influenciar, desviar o distorsionar la acción del abogado para la consecución de los fines propios de su profesión. Inclusive dentro de una estructura jerárquica, donde el profesional trabaje en virtud de un vínculo laboral, el abogado debe mantener su independencia, su criterio. Aunque la relación laboral, por naturaleza implique obediencia, será el profesional el responsable de sus decisiones. No puede alegar que actuó de una determinada manera porque sus superiores se lo ordenaron, sino que sus decisiones deberán basarse en criterios propios ya que aparejan responsabilidad. El abogado que realmente conoce su oficio y posee conocimientos técnicos actualizados tiene dominio sobre sus decisiones, da seguridad, goza de autoridad, tanto sobre lo que dice como sobre lo que hace y está más adaptado al entorno. Considero este principio muy importante toda vez que éste posee el compromiso del profesional para garantizarle al cliente lo mejor de las posibles actuaciones para la satisfacción de sus intereses. Encontramos la correspondencia de este principio con el citado código en los siguientes artículos. Artículo 46. Aceptado un asunto, ni el abogado ni la abogada podrán renunciar al mismo, salvo por una causa justificada sobreviniente que afecte su honor, dignidad, conciencia, independencia, cuando exista incumplimiento de las obligaciones materiales del cliente como tal o cuando surja una desavenencia insalvable. Tampoco podrán renunciar al caso si existen audiencias señaladas o gestiones notificadas que deban atender. Asimismo se debe considerar lo expuesto en los artículos 59 y 61 en relación con el cuidado y límite de las vinculaciones con terceros que pongan en cuestionamiento la ética en el ejercicio profesional y utilizar los mecanismos legales adecuados para hacerlo en caso de ser necesario. Artículo 59. El abogado y la abogada no deberán ejercer influencia de ninguna clase sobre jueces o autoridades, ni utilizar vinculaciones políticas, de amistad o de otra índole, en su beneficio, en el de su cliente o en el de terceros. Artículo 61. Es prohibido al abogado y a la abogada mantener conversaciones con autoridades públicas sobre asuntos que éstas tengan pendientes de resolución, salvo en los despachos de éstas y en presencia del abogado o la abogada contraria. De no existir contención alguna, la prohibición es absoluta. Solamente podrán hacerlo en el despacho de ellas para solicitar el trámite procesal adecuado a la causa. Es contrario a la ética y la moral profesional pedir a jueces y autoridades opiniones o explicaciones respecto de resoluciones. La solicitud de criterios de valoración a un órgano jurisdiccional o administrativo deberá hacerse a través de los mecanismos procesales correspondientes. Principio de libertad. Es la autodeterminación del profesional, la capacidad que se le reconoce para aceptar o rechazar asuntos de manera autónoma bajo su responsabilidad exclusiva. Se refiere a la autodeterminación en orden a su conducta en el ejercicio de su profesión, no solo desde el punto de vista técnico, sino también en relación con los comportamientos que complementan a estos. El profesional no solo debe rechazar intromisiones arbitrarias externas al caso, sino que debe proponerse proceder conforme a su conciencia en el asumir o rechazar un asunto, en elegir el procedimiento que considere más adecuado,
en usar su libertad de expresión en su vida pública y privada. Considero, sin menospreciar ningún otro principio, que el de libertad reviste un carácter de imprescindible en el sentido que, en gran medida, la mayoría de infracciones a los principios sectoriales son generadas por la ausencia de una conciencia de libertad responsable, y acorde a los principios morales, donde las decisiones deben ser tomadas basándose estrictamente en el ordenamiento jurídico y no en influencias de carácter externo. Así lo establece el Código de Deberes en su artículo 3. Artículo 3. Como universitarios preparados y disciplinados, cultivadores de su inteligencia, tienen la obligación de actuar en el plano social, político y religioso, sin más limitaciones que las impuestas por el ordenamiento jurídico, el prestigio de su profesión y su propia conciencia moral y ética. El profesional, antes de aceptar una causa, debe hacer un estudio riguroso del expediente. Con ese análisis, el profesional sabrá cuándo el cliente quiere emprender un proceso sin fundamento legal, iniciar una causa basada en motivos falsos, poner testigos falsos o pruebas falsas. Trata de decirle cómo manejar el proceso técnicamente. Así lo estipula el artículo 71 del Código. Artículo 71. Es contrario a la moral y la ética que el abogado o abogada induzca a los testigos, peritos y demás intervinientes en un asunto, a mentir, sesgar sus respuestas o de alguna forma asesorarlos para alterar la realidad. Asimismo, el principio de libertad tiene que ver con el comportamiento del abogado, en su relación con el cliente, con el imperativo de obrar según ciencia y conciencia atendiendo siempre a este, salvo que exista una causa justa de rechazo de conformidad con los art. 104 y 105 del Código Procesal Penal. Artículo 104. Renuncia y abandono. El defensor podrá renunciar al ejercicio de la defensa. En este caso, el tribunal o el Ministerio Público le fijará un plazo para que el imputado nombre otro. Si no lo nombra, será reemplazado por un defensor público. El renunciante no podrá abandonar la defensa mientras su reemplazante no intervenga. No se podrá renunciar durante las audiencias ni una vez notificado del señalamiento de ellas. Si el defensor, sin causa justificada, abandona la defensa o deja al imputado sin asistencia técnica, se nombrará uno público y aquel no podrá ser nombrado nuevamente. La decisión se comunicará al imputado, y se le instruirá sobre su derecho de elegir otro defensor. Cuando el abandono ocurra antes de iniciarse el juicio, podrá aplazarse su comienzo, por un plazo no mayor de 5 días, si el nuevo defensor lo solicita. Conforme a este artículo es imprescindible observar lo establecido en el artículo 46 del Código de Deberes, para proceder de forma correcta en el abandono de un caso y no incurrir ningún tipo de falta. La libertad del profesional en derecho también es puesta a prueba en relación con la política y las influencias que ésta pudiera tener en el abogado, impulsándolo indebidamente a actuar en juicio o en cualquier otro ámbito de la profesión, en beneficio de intereses particulares, de corte político, dejando de lado la primordial labor social y desinteresada que el abogado debe ejercer siempre. Así lo estipula los artículos 27 y 59 del Código de Deberes. Artículo 27. El abogado o la abogada que actúe en política o desempeñe cargos públicos de elección popular, no podrá utilizar su influencia en provecho propio o de terceros. Otras concordancias de este principio con el Código son: defensa de oficio, art. 37. Cliente de mala fe, art. 46. Causa injusta, art. 36. Veracidad de pruebas, art. 38. Litigio con fondo político, art. 27.